Capítulo 6, versículos del 1 al 4. Estamos viendo una serie acerca de cómo lidiar con la disciplina de los hijos. La vamos a poner en la pantalla, la serie. Y el título de esta tarde es La rebelión de los hijos y cómo disciplinarlos. La rebelión de los hijos y cómo disciplinarlos. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la rebelión? Vimos acerca de la responsabilidad como papás que tenemos como Dios nos ha dejado para ser nosotros los responsables de guiar y disciplinar a nuestros hijos. Vimos acerca de reconocer la rebeldía. La semana pasada o antepasada o no sé cuándo fue pasada, vimos acerca de reglas claras en el hogar y hoy vamos a estar viendo la rebeldía y qué hacer con ella, qué hacer y cómo disciplinar a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1, Efesios capítulo 6 del 1 al 4, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pueden tomar asiento y la palabra de Dios nos dice: padres, no provoques a tus hijos a ira, sino haz esto, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿qué es la rebeldía? Ciertamente cuando escuchamos la palabra rebeldía nos deberíamos de alarmar un poquito, deberíamos de aún preguntarnos a nosotros y decir: Señor, ¿habrá en mí algo de rebeldía? Yo creo que siempre vamos a encontrar en nosotros algo de rebeldía. Pero según el diccionario, escuchen lo que dice el diccionario: cualidad de rebelde. Segunda definición: acción propia del rebelde. Eso no nos ayuda para saber qué es la rebeldía. ¿Qué es la mentira? Acción de mentir. ¿Qué es la rebeldía? Acción de ser rebelde. Pero la rebeldía es el acto de desafiar la autoridad de Dios y sus mandamientos. Es pecar. Es el hecho de desafiar también en cuanto a nuestros hijos, desafiar la autoridad de los papás y no solamente desafiar esa autoridad, pero desafiar cada una de las reglas y decirse a sí mismo: las reglas están para romperse. Jeremías capítulo 17, ¿de dónde viene la rebeldía? ¿De dónde viene la rebeldía? La rebeldía, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a leer aquí Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Alguna vez has escuchado a alguien más decir: sigue tu corazón, lo que tu corazón te dicte, lo que tu corazón te diga y a dónde tu corazón te lleve? Pero la verdad de las cosas, la palabra de Dios me dice: hey, no escuches tu corazón, porque tu corazón es rebelde, es perverso, es engañoso. Nuestro corazón no es de fiar. Debemos nosotros fiar en su palabra, la palabra de Dios, y tener cuidado lo que nos dicta nuestro corazón. Pero ¿de dónde viene la rebeldía? La rebeldía viene de nuestro corazón. ¿Dónde comienza la rebeldía? El primer acto de rebeldía fue en el jardín del Edén. La primera desobediente, escucha bien, la primera desobediente fue una mujer. Pero el primer responsable por la desobediencia de esa mujer fue el hombre. Amén, ni modo. Pero la rebeldía, la primera rebelde fue una mujer. ¿Por qué hay rebeldía en nuestros hijos? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué hay rebeldía en nuestros hijos? Hay rebeldía por causa de una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Todos pecaron. De tal manera de por qué o cómo es que hay rebeldía en nuestros hijos. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde aprendieron? No tienen que aprender de ningún lugar. La rebeldía ha venido desde Adán y Eva. En el momento en que ellos pecaron, el pecado ha pasado de generación a generación hasta nuestros días. El mundo y la sociedad dicen que los niños nacen con una buena naturaleza, con un corazón puro y sano y perfecto, y que es la sociedad quien ha contaminado a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos dice que el pecado ha venido desde Adán y desde Eva. Y así como entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué puedo aprender o qué puedo yo hacer en cuanto a la rebeldía? Tengo que identificarla, tengo que como papá tomar responsabilidad y tengo yo que sentar las bases. Pero una vez que yo he tomado responsabilidad e identificado y sentado las bases, ahora es tiempo de tomar acción. ¿Qué puedo yo hacer en cuanto a la rebeldía? Bueno, la palabra de Dios me dice, vosotros padres, cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hay ciertas cosas que podemos nosotros aprender acerca de, no solamente de la rebeldía, pero que como papás, Dios me insta y me dice, hey, tienes que cuando veas rebeldía, tiene que haber una consecuencia. Tienes que disciplinar y aprender a disciplinar a tus hijos. Y hay aquí ciertas cosas. Una de ellas es que a nuestros hijos no les gusta la disciplina. Nuestros hijos tienen que ver que hay consecuencias por sus acciones. Una vez que ya he establecido las reglas y hay reglas básicas y hay reglas específicas. La semana pasada vimos que reglas básicas es no desobedezcas, no faltes al respeto y no mientas. Reglas específicas es cuando en nuestra casa decimos, ok, no puedes llegar después de las 9 de la noche. No puedes salir sin primero que hagas esto, hagas tu cama, o el día viernes tienes que tirar la basura, o tienes que hacer esto. Y entonces esas son reglas específicas en nuestro hogar o reglas básicas en nuestro hogar que debemos de tener. Pero una vez que hemos establecido una regla clara y una vez que hemos ya tenido la razón de esa regla y el propósito de esa regla, ahora nuestros hijos tienen que ver si no guardas y cumples esta regla, hay consecuencias. Nuestros hijos tienen que ver que hay consecuencias. Vimos también que podemos nosotros establecer ciertas consecuencias como papás. Podemos, ¿verdad? Si desobedecen, darle 3. O si a lo mejor mienten, darle 5 con la varita. Podemos nosotros entonces tener 2 tipos de castigo. Uno de ellos es el castigo físico, tomar y decir, ok, te portaste mal y este es el castigo. Es más, ahí en Wikipedia decía que el castigo, lo explica un poquito, es el uso del castigo físico. El castigo físico es con la intención de causar dolor sin provocar una lesión, con el propósito de corregir la conducta de un niño. Entonces, va a haber 2 tipos de castigo. Uno de ellos es el castigo físico. El castigo en donde vamos a leer ahorita, más adelante, unos versículos que la Biblia me dice que como papá, nuestros hijos deben de ver una consecuencia física en sus vidas, en donde hay dolor, pero no hay lesión, ni mucho menos
abuso ni muerte. Castigo físico no es darle una palmadita, porque nada más le estoy sobando. Castigo físico no es jalarle el cabello o darle una patada, mucho menos. Castigo físico bíblico es cuando tomamos una varita y le damos y arde y hay dolor, pero no hay lesión. Pero también hay otro tipo de castigo y es el castigo supresivo. Es el castigo en donde voy a decir, ¿sabes qué? No vas a salir por 3 días o no vas a hacer esto y me vas a dar tu celular por 20 años o me vas a pagar porque rompiste ese florero y sabías que no podías jugar con la pelota aquí en la casa. Entonces tenemos ciertos castigos para nuestros hijos y también dependiendo la edad. Si le digo a mi bebé de 1 año comete algo, ya se desobedece y le digo, no vas a poder salir con tus amigos por los siguientes 3 días, el bebé va a decir, no, ni me importa a mí, ¿verdad? Porque pues son bebés, son niños, son bebés. Entonces el castigo, nuestros hijos no les van a gustar el castigo. Pero escucha esto, nuestros hijos escogen cuando ellos quieren ser castigados. Nuestros hijos solamente reciben la disciplina que ellos quieren. Yo no decido qué tanta disciplina mis hijos quieren o necesitan, porque si ellos se portan bien, entonces yo no los voy a tener que disciplinar o castigar. Pero si todos los días se portan mal, entonces eso quiere decir que son mis hijos los que están decidiendo cuánta disciplina ellos quieren. Lastimas más a tus hijos cuando se portan rebeldemente y no los disciplinas. Nosotros afectamos más la vida de nuestros hijos cuando vemos que hacen algo y se rebelan y pecan y desobedecen y nosotros no hacemos nada al respecto. Los estás lastimando más, los estás dañando más. Y no queremos que un día llames al pastor diciéndole, pastor, mi hijo está en la cárcel, puede hacer algo. Yo le voy a decir, hermano, hermana, nunca lo quiso disciplinar, nunca lo quiso amonestar, nunca lo quiso castigar y estas son las consecuencias. Es más, yo animo a papás que han estado en esa situación. Cuando me dicen, tengo que pagar 5,000, 10,000 pesos, pues déjelo ahí, que sufra un poquito, unos 2, 3 años, que aprenda cuáles son las consecuencias de sus acciones. Nuestros hijos deciden cuánta disciplina ellos quieren, pero la disciplina finalmente es del Señor. Número 1, vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 13. Número 1, corrige la rebeldía con amor. ¿Qué puedo yo hacer con la rebeldía? Corrige la rebeldía con amor. Proverbios capítulo 3, versículo 12. La Biblia nos dice, y podemos encontrar tantas cosas en la palabra de Dios acerca de la corrección, de la disciplina y de la rebeldía. Pero la rebeldía debe de ser corregida. Cuando hay rebeldía es cuando nosotros estamos llevando un camino, y es el camino el cual Dios me marca en su palabra. Y dice la Biblia ya en Romanos capítulo 3, cada cual se apartó. Y es muy normal cuando estamos en nuestra carne el querer apartarnos de ese camino en el cual Dios quiere que nosotros vayamos. Salmo capítulo 23 dice que le estoy yo diciendo al buen pastor, guíame por senderos de justicia. Y ese es el sendero y el camino que debemos de buscar como papás y debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos.
Pero cuando nuestros hijos, y a veces nosotros también, estamos en rebeldía, nos estamos apartando del camino marcado por Dios. Estamos desobedeciendo y nos estamos saliendo de ese camino. Y la corrección es como cuando vamos manejando, nos damos cuenta de que vamos a chocar y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que corregir la dirección y nuevamente seguir el camino por donde yo andaba. Y esta corrección debe de ser con amor, pero no siempre es con abrazos y besos. Vean lo que dice aquí, Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama, que dice ahí, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Mostramos nuestro amor y cariño hacia nuestros hijos cuando los disciplinamos. Hay que disciplinarlos porque los amamos. Y recuerda esto, nunca los disciplines en frente de otras personas. Disciplina y castiga en privado y celebra y aplaude en público. Muchas veces o nos enfocamos tanto en la disciplina que no vemos sus buenas acciones y no vemos lo bueno que ellos están haciendo y lo bueno que ellos están cambiando. Y cuando veamos que nuestros hijos están obedeciendo y cambiando y ajustando su corazón y corrigiendo su camino, es ahí cuando debemos de aplaudir. Es ahí cuando debemos de celebrar. Es ahí cuando debemos de abrazar. Es ahí cuando debemos de amar también. Pero cuando están ellos desobedeciendo, es en privado, no es en público, sino es en privado en donde debemos nosotros de castigar. Dice la Biblia, porque Jehová al que ama castiga, corrige la rebeldía con amor. Y cuando traemos a ese niño y lo traemos y vemos que ha desobedecido, no castigues enojado. Tenemos nosotros que aprender a contar hasta 10. Va a haber algunas ocasiones en donde vamos a estar bien enojados. Y no digo que nunca castigues cuando estás enojado. Es más, yo he escuchado a algunos pastores que han dicho, es imposible castigar sin estar enojado. Pero yo creo que como papás tenemos la responsabilidad de castigar en mansedumbre, de castigar en amor y paciencia, de que si yo quiero ahorcarlo y verdad decir, ¿por qué hiciste esto? Y vas a terminar haciéndolo y no queremos eso. Y lo que Dios quiere es que los castiguemos, pero los castiguemos en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en autocontrol, en donde traemos a Juanito y le decimos, ¿recuerdas que yo hablé contigo y te dije que no podías hacer esto? ¿Y qué pasó? No, pues sí, papá, lo hice, o se me salió, o perdóname y no lo vuelvo a hacer, ok. Había una regla clara, o a lo mejor una regla básica, una regla específica. ¿Y qué habíamos hablado? ¿O qué sabes? Si dices una mentira, ¿cuánto te debo de dar? Pues, no sé, 3, 5, 1, no sé, lo que tú quieras como papá. Y entonces, ok, entonces te voy a disciplinar. No le digas, te voy a tener que disciplinar, porque estás diciendo, pues lo tengo que hacer porque el pastor me dice, o si no lo hago. No, sino, ¿sabes qué? Voy a disciplinarte. Y entonces, si ya ahora la plática no tiene que ser una plática ejecutiva de 30 minutos hasta que todo quede bien, no, simplemente tiene que ser una plática concisa, corta, que el niño entienda qué fue lo que hizo mal. Y en muchas ocasiones asegurarnos que hay arrepentimiento y hay dolor, más que nada en su corazón.
Pero tenemos nosotros que corregir esa rebeldía castigándolo con amor. Número 2, corrige la rebeldía con autoridad. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dios nos ha dado la autoridad para castigar la rebeldía. Pero como papás tenemos que identificar la rebeldía. Tenemos que darnos cuenta cuando nuestros hijos están siendo rebeldes. No podemos esconder nuestra cabeza. No podemos ser apáticos. No podemos decir ya me cansé. No podemos ignorar lo que ellos están haciendo. En cada ocasión tenemos nosotros que hablar con ellos y entender la autoridad que Dios nos ha dado como papás. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Me encanta este versículo. Dios hablando de Abraham y diciendo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y tendrá esa autoridad y lo va a hacer bien. Y sabes, como papás no llegamos con un manual de cómo ser papás. En la secundaria y en la universidad no se nos dio un manual de cómo ser buen esposo y cómo ser buenos papás. Lo poquito que yo escuché fuera de la iglesia, lo poquito que yo escuché de cómo ser un buen papá, fue ahí en el hospital que nos dijeron: ahí está su hijo, llévelo, dele de comer y báñelo y le cambia los pañales. Y eso es todo, sí. No hay un instructivo, no. Y ya tuvimos 7 hijos. Y cada vez que salíamos nos daban así: ahí está. Y nosotros, y luego, no, pues ahora ustedes son los papás. Y luego, pues que no se les muera. Ok, pues nos veíamos así y ¿qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? En el hospital lo cambiaban y le daban de comer y lo bañaban y ya, ahora ya, llévenselo. Y no nos dieron un manual. El manual está en la palabra de Dios. Dios me dice qué hacer, cómo instruirlo, cómo criarlo, cómo amarlo, cómo ser un buen papá, una buena mamá, una buena familia. Y entonces Dios dice: hey, yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Pero pastor, ese era Abraham. Sí, pero Dios quiere que tú también tomes esa autoridad y como papá y como mamá digas: ok, vamos a hacer así. En esta casa no van a hacer esto, en esta casa no se permite esto, no se permite este tipo de música, no se permite este tipo de revistas, este tipo de libros, este tipo de música, este tipo de películas. Aquí no. Solamente Shakira y Luismi y Juanga. Espero que no, ¿verdad? Pero es el papá y la mamá que debe de corregir con rebeldía. Recuerda que tú eres quien mandas. Tus hijos no son los que mandan. Si tú eres hijo o hija, recuerda que tus autoridades son tus papás. Dios los puso a ellos como tu autoridad. Tienes que obedecer a tus papás. Joven, deja de rebelarte delante de tus padres y arrepiéntete. ¿Por qué? Un día también serás papá o mamá y no vas a querer que tus hijos se rebelen a tu autoridad. Y algunos de ustedes, ¿qué hicieron cuando eran jóvenes? Estás pagando, amén. Estás pagando, pero bueno, gracias a Dios ya es salvo usted y ha venido a los pies de Cristo. Pero dígale al Señor: Señor, oh Señor, dame más paciencia. Y acuérdese, usted también era rebelde. Pero eso no es, escucha esto, joven, eso no es una excusa para decir a los papás: es que tú también tomabas, es que tú también te emborrachabas, o tú también bailabas, y tú también así. No, tenemos como papás ser francos y sinceros y decirle: hijo, hija, cuando yo no era salvo, yo era así, pero ahora Cristo me ha salvado y en este hogar somos cristianos y ya no hacemos esas cosas. Pero debemos de tomar esa autoridad. Enseña a tus hijos que tú eres la autoridad y enseña a tus hijos a escuchar. A veces no les damos instrucciones.
A veces simplemente queremos que hagan las cosas, pero tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos cómo escuchar. ¿Cómo les podemos enseñar cómo escuchar? Número 1, hay que decirle, mírame a los ojos. No podemos darles una instrucción si andan distraídos. Ahora tenemos hijos que, recuerdo cuando con Jafet era muy atento. Y le decimos, quédate ahí. Y ahí se quedaba. Y yo lo empujaba. Y él se regresaba. Yo así como, salte de ahí. Y él no. Le poníamos una cinta alrededor, no se salía. Le decíamos, duérmete. Le decimos, despiértate. Dame la manita. Ladra. Y todo. Jafet lo hacía todo. Pero hay niños que no. Hay niños que le decimos, quédate ahí. Haz esto y no lo hacen y brincan, no brincan y no brinques y brincan y todo lo contrario lo hacen. Y tenemos que explicarles y darles instrucciones. Hey, así es como yo quiero que atiendas las instrucciones. Número 1, mírame a los ojos. No podemos darle una instrucción si anda papaloteando. Número 2, escucha con atención. Hay que enseñarles que escuchen con atención, que aprendan a escuchar. Mírame a los ojos, escucha con atención. Número 3, repite lo que te ordené. Yo le doy la orden, le digo, ok, mírame a los ojos. Listo, te voy a dar la orden. Ve y tira la basura. Número 2, ¿verdad? Escucha con atención, es cuando le estoy dando la orden. Ve, pone atención, yo quiero que vayas y tires la basura. Número 3, repite lo que te acabo de decir. ¿Qué te dije? Que vaya y tienda mi cama. No, que tires la basura. Aunque ellos nos están viendo, aunque ellos están escuchando, como que no conectan aquí. Y tenemos que preguntarles qué fue lo que te dije. En ocasiones eso es lo mismo con el esposo y la esposa. Amén. Estamos platicando, mi esposa me dice algo y yo empiezo a hacer otra cosa y dice, ¿qué estás haciendo? Pues lo que tú me dijiste. No, no te dije eso. ¿A poco no me dijiste eso? Entonces, entre esposos también tenemos que preguntarnos, a ver, repíteme lo que te dije, más al esposo, amén. Repíteme lo que te dije. Y a nuestros hijos también. Hoy en la mañana estaba en la oficina, la hermana Raquel estaba dándole una orden a su hijo y le dijo, a ver, ¿qué te dije que hicieras? Dije, ¿verdad? Porque nuestros hijos, ya se van, ¿y a dónde vas? Y a veces mis hijos, ¿verdad? Se iban ¿y qué me dijiste? Hay que preguntar a nuestros hijos, a ver, ¿qué te dije que hicieras? Asegurarnos que ellos están entendiendo qué le dije que hicieras. Porque cuando tenemos esa respuesta, a veces la instrucción es un poquito difícil. Le dices a un joven de 15 años, tiende la cama, y para ellos significa echar todas las cobijas y sábanas arriba de la cama. Entonces hay que ser más específicos y enseñarles en ocasiones qué es tender la cama. Personalmente, yo no puedo tener una cama con una arruguita. Me desespera, hay algo. Y mi cama tiene que estar así bien jaladita para acá y tengo un instructivo de 13 páginas de cómo hacer mi cama. No es tan largo, pero hay que enseñar a nuestros hijos cómo hacer las cosas. Y entonces cuando le doy esa instrucción, le digo, ok, ¿qué te dije que hicieras? Y me lo repite de regreso, ya con esos detalles que yo le dije, yo le mandé, entonces me estoy asegurando que mi hija está escuchando bien. Entonces, mírame los ojos, te voy a dar la orden, escúchame bien, repite lo que yo te acabo de decir y al final puedes decir que has entendido
O puedes decir, ¿entendiste bien? Y que mi hijo, mi hija pueda decir, sí, entendí bien. Pero cuando hay alguna duda, ok, no importa, está bien, te lo vuelvo a explicar. Hasta el momento en que mi hijo pueda decir, ya lo entendiste. Y puedo preguntarle, ¿entendiste? Sí. Ok, repíteme qué fue lo que entendiste. Porque si nada más le digo la orden y le digo, ¿entendiste? Sí, y ahí se va. Al final me voy a dar cuenta de que no entendió porque no hice que repitiera y que me dijera qué fue lo que yo le dije. Mírame a los ojos, escucha con atención, repite lo que te ordené, qué dije, o sea, preguntarle qué dije y preguntarle si tiene alguna pregunta y si entendió bien. Número 3, corrige la rebeldía con acción. Corrige la rebeldía con amor, con autoridad y con acción. Proverbios 22:15. Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice la palabra de Dios: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay algo en el corazón del muchacho que es rebeldía y es necedad. La palabra necedad viene de ser necios y rebeldes y no querer hacer lo que papá y mamá les dicen que hagan. Y entonces esa rebeldía, dice la Biblia, está ligada ya de por sí en el corazón del muchacho. Nuestro trabajo es romper su voluntad, esa voluntad rebelde, y ganarnos esa voluntad. ¿Cómo la vamos a ganar? Bueno, es con disciplina en acción. ¿Cómo voy yo a corregir eso? Voy a corregir la rebeldía con acción. No la dejes pasar. Si tu hijo desobedece, te falta el respeto, miente, trae esa varita, porque dice la Biblia que la vara de la corrección va a alejar la rebeldía. Si esta es la rebeldía y este es mi hijo y están aquí ligados y mi hijo se porta mal y hago caso omiso y digo, está bien, es un niño y así nació como su mamá, ¿verdad? Rebelde y bueno, lo dejo, cierro mis ojos, me doy la vuelta, no se va a arreglar. La rebeldía tiene que ser arreglada y tengo que tomar una acción, la acción bíblica. Y la acción bíblica no es la misma acción que si cuando yo voy con un psicólogo, un psiquiatra, alguien así me va a decir, no, ¿sabe qué? Nuestra sociedad ha dicho los libros de la SEP, porque ya fueron corregidos y ahora tenemos la 15ª edición de cómo educar a nuestros hijos. Esa no es la manera, hay muchas otras maneras, no sé. Pero la bíblica es la que nosotros debemos de poner atención. La bíblica es la que nosotros hemos visto como cristianos que funciona una y otra vez. La bíblica es cuando escuchamos y vemos y leemos donde dice Dios al que ama, disciplina. Y entonces esta necedad está unida al corazón del muchacho. Y dice, la vara de la corrección, dice, lo alejará de él. Pero de repente, otra vez se van a juntar. Son uña y mugre. Pastor, ¿y cómo es? Pues veamos nuestras vidas. Nosotros también somos rebeldes, amén. Somos desobedientes a Dios. Somos pecadores a más no poder. Y Dios viene y te disciplina, habla contigo y tiene paciencia. Y entonces, como papás, debemos nosotros de manera bíblica decir, ok, ven para acá, te voy a dar 3. Y ahorita vamos a explicar esa parte. Y entonces, esa vara de la corrección, le damos 3 y poco a poco, esa necedad,
esa rebeldía, esa desobediencia, esa maldad, ese engaño del corazón, esa perversidad, poco a poco se van alejando. Y nuestros hijos van entendiendo que hay una consecuencia por sus acciones. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ve lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo ama. Oh, hijo, no te voy a castigar porque te amo mucho. No, dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A las 3 de la madrugada. No, desde temprano, cuando es un niño y a veces me pregunta, pastor, ¿y a qué edad o cuándo? Y yo creo que cuando ya tienen un año, y a veces antes, pero por lo menos cuando ya tienen un año, ya entienden bien. Ya entienden bien. Y dice la Biblia que si yo amo a mi hijo, lo voy a disciplinar. Y aquí dice, pero si detengo el castigo, a su hijo aborrece. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castígalo mientras hay esperanza. Castígalo mientras hay esperanza, mientras ves que aún obedece. Pero dice la Biblia, no lo vayas a matar, no lo vayas a destruir. Proverbios 29:15. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho que consentido avergonzará a su madre. ¿Sabes que la Biblia es muy clara cuando dice que la vara y la corrección dan sabiduría? Hijo, hija, te quiero disciplinar porque te amo, pero te quiero disciplinar porque quiero que seas bien listo. Quiero que seas bien sabio. Y es lo que la palabra de Dios dice, que la vara da sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, ¿cómo puedo yo disciplinar o corregir con acción? Ya vimos que hay reglas básicas y hay reglas específicas. Y cuando veo que mi hijo, mi hija se porta mal, entonces lo traigo y viene esta serie de cómo disciplinar o manera de cómo disciplinar. Número 1, nunca disciplines enojado. Pide paciencia y mansedumbre a Dios. Esto no quiere decir que en ocasiones no vas a estar enojado. Esto no quiere decir que saltes la disciplina porque estás enojado y le digas a tu hijo, sabes que estoy muy enojado y no te puedo castigar enojado, y entonces siempre estás enojado y en 10, 15 años nunca lo vas a disciplinar. No, eso no quiere decir, pero ayuda más cuando no estás enojado. Número 1, nunca disciplines enojado. Número 2, dile la razón por la que lo vas a disciplinar. Te sientas con él, hablas con él, has hablado y mencionado cuál ha sido esa regla y le has dicho, ok, ven para acá. No cumpliste la regla. La regla era muy clara, no podías llegar después de las 10 de la noche. Consecuencia, no llegaste a tiempo, por tanto, te voy a disciplinar. Ya no tienes que explicarle la razón, ya no tienes que explicarle el propósito. La razón y el propósito, si es una regla que es específica, ya la has explicado, ya has hablado con él, espero, y hayas dicho, ok, estas son las reglas. ¿Cuántas reglas dijimos que íbamos a tener?
muchas o pocas. Entre más pocas mejor. Y entonces estableces bien las reglas. Ya no las tienes que explicar cuando estás disciplinando. Simplemente estás diciendo que esta fue la regla, esta es la consecuencia. Y número 3, dile exactamente lo que quieres que haga o lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vas a disciplinar? Bueno, número 1, le vas a decir, ok, pon tus manos en la cama. Si es que es en el cuarto, pon tus manos en la silla. Pon tus manos ahí a lo mejor hay un sofá. Pon tus manos en la silla. Entonces viene el niño y pone sus manos en la silla. Y tú le vas a explicar cómo lo vas a hacer. Pon tus manos ahí en la silla, o en el sofá, o en la cama. Número 2, no te muevas. Si te mueves, te voy a dar uno extra. Y a veces creo que funciona más cuando estás explicando qué es esto de la disciplina. A veces ni saben qué onda. Llegas y dices, Juanito, ven para acá. Te quitas el cinturón y lo vas correteando por toda la casa y lo encuentras. Ok, 1, 2, ese no contó porque no te di muy bien. 2, ese sí contó. 3, y ya, te di 3 y el pastor y la Biblia y ya, cumplí. No, tienes que hacerlo bien. No te la puedes llevarla corriendo y tratando de alcanzarlo. No te va a funcionar. Ahí estamos viendo quién manda. ¿Quién manda? El niño, porque lo andas correteando. Imagínate, ahorita tiene 3, 4, 5 años. Cuando tenga 10, no, cuando tenga 6 va a decir, ¿qué onda, jefa? Tranquila, siéntese, guarda el cinturón. Ok, eso, te va a espantar. Así son los niños de hoy en día. Entonces, por eso dice, desde temprano lo corrige. No te esperes cuando tengan 10, no te esperes cuando tengan 15, desde temprano. Cuando están ahí apenas 1, 2 años y no sabe qué está pasando, ok, pon tus manos ahí. Número 2, no te muevas. Si te mueves, te voy a dar uno extra. Número 3, puedes llorar, pero no puedes gritar como loco. Le das uno, ¡ah! Todos los vecinos escuchan. Cuando abres las ventanas hay como 20 chismosos afuera de tu casa. Ahora no le vas a poner duct tape, ¿verdad? O una cinta ahí, amarrar al niño y darle como piñata. Pero tienes que explicarle qué es lo que esperas de él. Pon tus manos en la silla, no te muevas. Si te mueves te doy uno extra. Puedes llorar, pero no puedes gritar como loco, como loca. Hay niños que hacen 2 cosas, mostrando rebeldía. Le das y lloran y gritan como si los estuvieras matando. Y eso es falta de respeto. Te están diciendo, no me importa, no me dolió, pero voy a gritar para que pienses que me dolió y voy a controlar la situación y yo estoy mandando y ordenando. Y es lo que están haciendo. Pero por otro lado, hay niños que les das y se quedan callados, fruncen el ceño y te están mostrando. ¿Qué es la rebeldía? Es el acto de desafiar. Y te están desafiando y están diciendo, tú podrás darme esto en el exterior, pero aquí no lo voy a cambiar. Y tenemos nosotros ahí que sentarnos y hablar con nuestros hijos, orar con ellos y asegurarnos que realmente hay arrepentimiento. A veces es mejor que griten como locos y como gallinas, pero no hay que dejar a que cuando les des, guarden todo ese rencor. Y cuando guardan todo ese rencor, y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso, pero cuando guardan ese rencor y después de que los has disciplinado, espérate un día y al siguiente día, cuando tu hijo o tu hija estén bien, tráelo a tu cuarto,
siéntate con él, pregúntale, oye, ¿qué está pasando? Ayer te discipliné, podía ver que hay algo que no me estás diciendo, hay algo que no está bien, ¿qué está pasando? Mira, tu mamá, yo te amamos, queremos lo mejor. ¿Qué puedo yo hacer para ser un mejor papá? ¿Estamos bien? Yo quiero que estemos bien. Y tenemos que ganarnos el corazón de nuestros hijos, sentándonos, platicando con ellos, ganando su corazón, que ellos sepan realmente que los amamos. No podemos pasárnosla disciplinando todos los días y cada vez que vea a papá y a mamá saltan porque saben que me van a disciplinar. Sino tenemos nosotros que amarlos, que ellos sepan que los amamos, que queremos pasar tiempo con ellos, que no hay nada mejor en este mundo que ellos, aparte de Dios, pero tenemos que cuidar eso. Entonces, número 3, puedes llorar, pero no gritar como loco. Número 4, no veas para atrás, ve hacia el frente. Y número 5, dale la disciplina. En algunos casos, algunos pastores, yo he escuchado que dicen, ok, vete a tu cuarto y piensa en lo que hiciste, y está bien. Yo no creo que esté mal. Yo creo que, ¿verdad? Podemos mandarlos a su cuarto, que piensen, mediten, pero ya que los he disciplinado, como que ahí nuevamente se restablece la relación, y no puedo yo al siguiente día que veo a mi hijo decirle, ¡brr! Me desobedeciste ayer. ¿Por qué? Porque ya fue borrón y cuenta nueva. Cuando Dios me disciplina, ¿sabes qué? Dios arroja mis pecados, Dios olvida, yo me arrepiento, yo restablezco y Él restablece esa relación. Y Él quiere tener una buena relación como padre y yo quiero tener una buena relación como hijo. Y nuestros hijos quieren eso. Nuestros hijos quieren saber que cuando ya se disciplinó, ya se arreglaron las cosas. En ocasiones, mis hijos iban saliendo después de haberles yo dado 3 o a veces 6 o a veces más, salían del cuarto y a veces ya saliendo del cuarto se daban la vuelta y me decían, I love you, Daddy. Y yo les decía, sí, yo también te amo. Y ya después se iban y se arreglaba y se restauraba la relación. ¿Por qué? Porque es el momento para decir, ok, ¿sabes qué? Te amo y hago esto porque te amo. Y no nada más, ¿verdad? Vete a tu cuarto y piensa en lo que hiciste. Dale un abrazo, que nuestros hijos sepan que lo hacemos porque los amamos. Cuando Dios nos disciplina, yo creo que Dios, si a veces lo hacemos enojar y Dios dice, ya no te quiero ver y gracias a Dios que no me destruye ni me manda un rayo, pero también yo creo que a Dios le duele cuando Él nos disciplina. Como papás, en ciertas ocasiones nos duele, en ciertas ocasiones lo disfrutamos, en ciertas ocasiones estamos tan enojados que ni sabemos qué pasó, pero tenemos que disciplinarlos. No pases por alto la disciplina, pero que sea en el Señor. Dice la Biblia, ahí donde leímos, dice la palabra de Dios, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No en mi amonestación como yo piensa, ni en mi disciplina, sino en la del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.